Muy buenas y bendecida noche, mi amadísima iglesia. Bueno, también bendecida noche a todos aquellos que nos siguen y nos apoyan desde las redes sociales, desde esa ventana al mundo que nos conectan a cualquier lugar. Y esta semana, hablando sobre eso, sobre las redes sociales, hay un compañero que nos sigue desde Canarias. Y bueno, yo no ni sospechaba de que nos seguían por las redes sociales, ¿verdad? Y bueno, me comentaba de que escuchaba cada sábado, cada día que podía, escuchaba la predicación y dice que le producía en él paz, le traía consuelo, le traía descanso, ¿no? Y lo que buscamos es eso, no buscamos el ser más famoso, el tener más like, el ser más visto. Buscamos que el evangelio siga extendiéndose a través de esa herramienta que es tan útil como cualquier otra, ¿verdad? Muchas veces vamos a las calles y está muy bien, claro que sí, está bien, y es repartir, compartir, ¿no? El mensaje de la salvación que todos tenemos en Cristo, ¿no? De que hay una nueva vida y una vida en abundancia, ¿no? También, como no, usemos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, sean todos los que nos siguen desde cualquier lugar del mundo, los que estamos aquí presentes y los que no han podido venir por distintas causas en esta noche, sean bienvenidos a esta casa de Dios, puerta del cielo, que es esta vuestra iglesia, faro de esperanza, situada, que hace tiempo no lo digo, ¿verdad, Marco? En este precioso Principado de Asturias, que lleva por sobrenombre, o lo han puesto, ¿no?, como seña turística o eslogan turístico, ¿no?, paraíso natural. Y verdaderamente puedo decir que se queda corto, un paraíso natural, pero en mayúscula. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, como siempre vamos a continuar con la predicación. Después de esta breve bienvenida, vamos a continuar orando para que el Señor sea glorificado en medio de ella y sea Él usando esta palabra para trabajar en nosotros. Primero, recibiendo el honor y gloria, y luego sea Él trabajando por medio de ella en nosotros. Padre amado, bendito Dios de los cielos, te damos muchísimas gracias por el privilegio que tenemos como hijos de Dios de estar en este lugar santísimo, Señor, delante de tu presencia ante la cual habitamos, amado Padre, de tener tu palabra, Dios mío, porque es ese maná del cielo, esa palabra que ha salido de tu boca, amado Dios de los cielos, porque toda la palabra de Dios es inspirada por ti, amado Padre. Gracias, Dios mío, por el privilegio de poder escucharla, de poder seguir cada día aprendiendo de ella. Te ruego, Señor, que seas tú en esta noche poniendo en este siervo inútil esa doble medida de tu Espíritu Santo y poniendo esa tu palabra remar en estos labios torpes, Dios mío, para traer esa palabra de edificación a tu iglesia, amado Padre. Y que una vez, de la misma manera, seas tú, Dios mío, agudizando nuestros oídos, pero no solamente nuestros oídos naturales, que también, sino nuestros oídos espirituales, para que esta palabra produzca frutos, Dios mío, al 100 por 1, a fin de que podamos seguir creciendo cada día a la imagen y semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tu nombre oramos y damos gracia anticipadamente, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, el título de la predicación de hoy, así que invito a abrir vuestra Biblia por el Evangelio según San Mateo. No, San Pedro. Evangelio según San Pedro. No hay, ¿no? El título de la predicación del día de hoy, se lo digo a Marco para que lo apunte, es el Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo. El Evangelio de Pablo. Y vamos a empezar de manera directa, de manera fuerte. Vamos a empezar haciéndonos preguntas, ya, desde el comienzo. Y una de las preguntas que me gustaría hacerte en esta noche es: ¿cuánto sabes que para Dios no hay nada imposible? Amén. Amén, ¿verdad? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos creemos que para Dios no hay nada imposible? Amén. Parece ser dos preguntas iguales, ¿verdad? Pero no lo son. Al buen entendedor habrá comprendido que una cosa es saber y otra totalmente distinta es creer. Muchos, ¿no? Nosotros los cristianos, por ejemplo, sabemos mucho sobre la palabra de Dios. Hay muchos que saben una barbaridad de la palabra de Dios. Pero ¿cuántos creen en la palabra de Dios? Porque como bien, y eso está Marco y Teresa, creo de testigo, una vez llevé una predicación que llevaba por título, que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios.
Lo mismo sucede con la palabra. Porque así creamos o no, se manifestará o no en nuestras obras, en nuestra vida y en nuestro testimonio. Vamos a partir de un comienzo. Vamos a partir de que todos los que nos encontramos aquí en esta noche, todos creemos y no solamente sabemos, ¿vale? Vamos a partir de que todos creemos. Creemos, por ejemplo, que Dios ha hecho y continúa haciendo grandes cosas por medio de hombres y mujeres en el pasado y continúa haciéndolo en el presente. La Escritura está llena de ejemplos de grandes hombres y mujeres que fueron un instrumento útil en las manos de Dios, comenzando, por ejemplo, desde un principio, desde Abraham hasta los apóstoles, los discípulos de Jesús, a lo largo de todos los tiempos, no solamente la era apostólica, ¿verdad? Y todos nos admiramos de ellos. Y eso está muy bien. Pero si somos sinceros, mis queridos hermanos, todos ellos eran simplemente hombres y mujeres ordinarios, a los cuales, eso sí, a los cuales Dios volvió hombres y mujeres extraordinarios, de los cuales hoy en día, mi amado hermano, hacemos bien en admirar. Un ejemplo conocido por todos es nuestro querido apóstol Pablo, uno de los personajes preferidos después de Jesús, claro está, para una inmensa mayoría, me atrevería a decir, de cristianos. Él, hablando del apóstol Pablo, es de los mejores, es uno de los mejores ejemplos de la gracia de Dios manifestada en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, Pablo, y si no lo sabes, te lo digo, porque muchos desconocen el significado del nombre de Pablo. Pablo significa el pequeño o el humilde. Pablo comenzó no siendo Pablo, sino comenzó siendo Saulo, Saulo de Tarso. Un hombre celoso como pocos en su tiempo de la ley mosaica. Él dice de sí mismo en Filipenses capítulo 3, de los versículos 4 al 6. Él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, él dice de él mismo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, casi nada. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Recuerda esta palabra, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este era, a grandes rasgos, Saulo de Tarso, que bien conocemos, se crió, mis queridos hermanos, y fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes o de más renombre de aquella época. Lo recordamos, ¿verdad? Un hombre, como él mismo afirma, perseguidor de la iglesia del Señor. A tal punto que él mismo pidió carta al sumo sacerdote para continuar persiguiendo a la iglesia aún fuera de Jerusalén, como leemos en Hechos, capítulo 9, versículos 1 y 2, donde dice de esta manera, Saulo, respirando a una amenaza de muerte. Imagínate esa escena. Recuerda, mi amado hermano, que poco anteriormente él había participado, él había sido, ¿cómo decirlo?, copartícipe, por cuanto guardó la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban, el primer mártir de la religión cristiana. Dice que respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, qué nombre más bonito, ¿verdad?, para los cristianos, de este camino los trajera a Jerusalén. Saulo era un hombre, mi amado hermano, pero que muy temido por todos los del camino, por todos los cristianos, a tal punto que abandonaron Jerusalén a causa de la persecución que se levantó contra ellos en aquella ciudad. Cualquiera diría, a razón de lo que acabamos de ver, ¿verdad?, o pensaría,
que este hombre, al que todos darían por perdido, nosotros daríamos por perdido, iba a tener un encuentro con el Señor de camino a Damasco que cambiaría su vida. Y no solamente su vida, sino la de muchos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia. Continúa diciendo Hechos capítulo 9, esta vez de los versículos 3 al 6, donde vemos la conversión de Pablo. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Recuerda esta pregunta y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Wow! ¡Wow! Vaya encuentro experimentó Saulo. Ponte por un momento en sus zapatos, no, porque no tenían zapatos. Ponte por un momento en sus sandalias. Ponte por un momento y trasládate a ese momento que experimentó el apóstol Saulo. ¿Quién le iba a decir que en un momento su vida iba a cambiar por completo? Su vida iba a dar un giro de 180 grados. Iba a pasar de ser perseguidor de la iglesia a quien luego se convertiría. Pero no adelantemos acontecimientos. Aquí vemos, mis queridos hermanos, dos maravillosas preguntas que hizo el apóstol Pablo, bueno, en este momento Saulo de Tarso, y que haríamos bien en que todos nosotros como cristianos nos hiciéramos. La primera pregunta que hizo, ¿quién eres, Señor? Sabiendo Saulo de antemano, al decir Señor, que esta experiencia que él estaba viviendo era una experiencia celestial, sobrenatural. Y haríamos bien en preguntarnos, ¿quién es el Señor para ti? ¿Quién es el Señor para mí? Porque acorde a la respuesta a esa pregunta que te hace sinceramente, que te haga sinceramente en lo más profundo de tu corazón, así vas a ver al Señor. Y una pregunta y otra pregunta, la segunda pregunta que revela el verdadero corazón de Saulo y el de nosotros como cristianos es, ¿qué quiere que yo haga? Fíjate que Saulo no preguntó qué me puedes dar. Saulo no me preguntó en qué me puedes bendecir. Saulo en ningún momento buscó un beneficio, sino buscó al comprender de que Jesús era el Hijo de Dios. En ese momento, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Vaya dos preguntas. Poco más adelante, en los versículos 15 y 16 de este mismo capítulo 9, Jesús le revela su propósito con Pablo a un discípulo de Damasco llamado Ananías, diciendo que Pablo, es decir, Saulo, en ese momento, iba a ser un instrumento escogido. ¿Escogido para qué? Escogido para llevar su nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y Pablo, desde el mismo momento donde Ananías ora por él y recupera la vista después de 3 días, donde permaneció, como todos recordamos, orando y ayunando, donde ni tan siquiera bebió agua, dice que enseguida, fíjate tú cómo fue activo el apóstol Pablo desde el primer momento, dice que enseguida fue bautizado e inmediatamente iba a predicar el evangelio del Señor. Pero Ananías lo animó a que primeramente comiera algo para que recuperara fuerzas. E inmediatamente después de comer, Pablo comienza a predicar al Señor. ¿Dónde? Donde se encontraba. Ahí, en esa
ciudad de Damasco, en la sinagoga de Damasco, mostrando así mostrando Dios, que para Él no hay nada ni nadie imposible. Como ejemplo también para nosotros, y que su misericordia, mis queridos hermanos, sobrepasa nuestro entendimiento. Jamás, mi amado hermano, nos sirva esto como lección. Demos a nadie por perdido. ¿A quién de nosotros no le ha venido a la mente este hombre y esta mujer? Es imposible. Es imposible de que se vuelva a Dios. Es imposible porque su actitud, su modo de actuar es más, aborrece todo lo que tiene que ver con Dios. Para Dios, vuelvo a repetirte, mi amado hermano, no hay nada ni nadie imposible. No hay corazón demasiado duro que Él no pueda romper. Recuérdalo bien, Él ha prometido en su palabra poner un espíritu nuevo y un corazón nuevo en los hombres. No nos cansemos de orar, que nos sirva este ejemplo a nosotros, mis amados hermanos. Pablo fue, como bien decía hace un momento, un ejemplo, uno de los mayores ejemplos de la misericordia de Dios. Como así el propio apóstol Pablo le dice a su amado hijo en la fe, al joven Timoteo en 1 Timoteo 1:16, donde dice, pero por esto fui llamado, recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo, escuchaste, ¿verdad? Para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. El resto de la vida, de la hora, apóstol Pablo, es una respuesta, mi amado hermano, al amor, a la misericordia, a la clemencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Él. Todos los presentes sabemos cuánto le fue necesario sufrir al apóstol Pablo por amor a Cristo. Todos sabemos, ¿verdad?, los que estamos aquí presentes, que él sufrió penalidades como pocos a lo largo de la historia por predicar a Cristo. Podemos ver un breve resumen de esas penalidades en 2 Corintios capítulo 11, los versículos 23 al 28, donde dice de esta manera, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes, escúchalo bien, sin números. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligro de ríos, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. ¡Wow! Muchos ayunos. ¿Cuánto hace que no ayunamos, verdad? Muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además dice, escucha bien, como si lo anterior lo tuviera por poco. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pero a pesar de todo esto, como producto de la gracia que experimentó, él vivió una vida completamente transformada. Todo lo tenía, lo estimaba por pérdida, lo estimaba en una ocasión, dijo, por basura, con tal de seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no vivió, a partir de ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo,
Ya no vivió jamás para agradarse a sí mismo, sino que vivió para la gloria de Dios. Llegando a decir, imagínate, mi amado hermano, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vaya que si vivió para Cristo. El resto de su vida la pasó predicando el Evangelio. Ese Evangelio que llegó a decir, qué hermoso, mi Evangelio, el cual recibió directamente no de hombre alguno, mi amado hermano, sino directamente de Cristo Jesús, donde, como sabemos, hasta el día de su muerte anunció a toda criatura, cualquiera que fuera su circunstancia, cualquiera que fuera su condición. Él aprendió a contentarse en cualquier lugar, en cualquier momento. Es más, aprovechaba cualquier lugar y cualquier oportunidad, siendo intencional, porque él solo tenía en la mente una cosa: predicar a Cristo resucitado. Predicar a Cristo como el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Lo predicó en cárceles, lo predicó en un barco a punto de naufragar, lo predicó a tiempo y fuera de tiempo. Cuando era encarcelado y era molido a palos, él alababa y glorificaba a Dios, dando testimonio del amor de Dios. Cumpliéndose así lo que el propio Señor Jesucristo le reveló a través de Ananías, de que habría de predicar delante de los gentiles. Por eso fue conocido como el apóstol a los gentiles, delante de reyes y delante, como no, del pueblo judío. Pocos hombres, mis amados hermanos, y lo sabemos todos, ¿verdad?, han sido tan utilizados por Dios como lo fue nuestro querido apóstol Pablo. Y ahora te vuelvo a formular la pregunta que te hice al comienzo de este mensaje. ¿Crees que para Dios hay algo imposible? Te pregunto, ¿crees que para Dios hay algo que Él no pueda hacer, que hay algo que se le resista? Y si es así, ¿crees que Dios te puede usar como un instrumento útil en sus manos? Amén. Te pregunto, ¿qué te distingue de Pablo? ¿Acaso, pregunto, no era un hombre igual que tú y que yo? Entonces, ¿qué es lo que te distingue del gran apóstol Pablo? Porque hasta donde yo sé, él no levitaba. Hasta donde yo sé, él no volaba. Hasta donde yo sé, era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo, el cual se lamentaba de este aguijón de muerte que era la carne que continuamente lo torturaba. Entonces, yo creo, mi amado hermano, que la respuesta la encontramos en la actitud con la que vivió Pablo después de su encuentro con Jesús. Una actitud acorde con lo que él había experimentado. Y él mismo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este mundo, mi amado hermano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta, recuérdalo bien, y no otra, es la actitud que deberíamos mostrar todos los cristianos, todos aquellos que verdaderamente hayamos nacido de nuevo, que hayamos tenido un encuentro personal con Cristo, como así lo tuvo Pablo. De distinta manera, pero hemos tenido un encuentro personal contigo que ha provocado un nuevo nacimiento. Y que podamos decir, como leemos en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
¿Y qué podemos, mi amado hermano, pregunto, decir ante una persona que afronta la vida desde esta perspectiva? ¿Qué podrá esa persona temer? ¿O qué le podrá limitar? ¿Qué podrá limitar a esa persona con esa mentalidad? La respuesta es nada. Absolutamente nada. Vivamos, te exhorto, me exhorto, vivamos como vivió y nos dejó como ejemplo Pablo. Y más aún en estos postreros días, donde tanta falta hace la predicación de la palabra de Dios en este mundo cada día en más decadencia. Vivamos, recuérdalo bien, acorde a nuestro llamado, porque todos, y no me voy a cansar de decírtelo, todos estamos llamados a anunciar el Evangelio a toda criatura, a ser discípulos a todas las naciones. Y recuerda, esto no está limitado. Esto es un llamado a todos y cada uno de los que hemos nacido de nuevo y hemos venido a ser hijos de Dios. ¿Qué te limita? Si Dios está contigo, como así estuvo con Pablo y con otros muchos más a lo largo de la historia de la iglesia, si Dios está contigo, ¿quién entonces está contra ti? ¿Quién puede hacerte frente? Este mundo necesita, mis queridos hermanos, que podríamos usarlo del logo, este mundo necesita de muchos Pablos, que ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para cumplir el propósito de Cristo en sus vidas y a través de ellos. Somos la generación, mis queridos hermanos, y esto que quiero que seamos conscientes, somos la generación que más medios tiene para evangelizar a lo largo de la historia y que menos evangeliza. Pablo viajó, mis queridos hermanos, por tierra y por mar, cerca de 16.000 kilómetros para cumplir con la misión que Jesús le había dado. Y a nosotros, tristemente, muchas veces no somos capaces ni de descolgar el teléfono para hablarle y traerle esperanza a una persona que sabemos que está atravesando un mal momento. Muchas veces no somos capaces de compartir nuestra fe por medio de las redes sociales, que están a la distancia de un golpe de ratón o un simple golpe de dedo en la pantalla de nuestro teléfono móvil. Ni tan siquiera hablarle del Evangelio a aquellos que tenemos más cercanos, de decirles de que hay vida y una vida en abundancia en Cristo. Dios, mi amado hermano, en estos postreros tiempos, más que nunca antes, quiere usar a hombres y a mujeres que mueran a sí mismos para que viva y se manifieste Cristo a través de ellos, a través de todos nosotros. Seamos, mis amados hermanos, luz del mundo, luz en este mundo sumido en tinieblas, en esas tinieblas, mi amado hermano. Seamos esa sal de la tierra que preserve este mundo de tanta y tanta corrupción, dando un sabor diferente. Recuerde que predicar a Cristo, y esto debemos entenderlo y ser conscientes de eso, debemos recordar que predicar a Cristo es un honor, es un privilegio que nos ha sido concedido por gracia a todos nosotros. Esto, fíjate tú, lo entendió muy bien el apóstol Pablo. Y ahora te pregunto, ¿lo has entendido tú? ¿Has entendido de que predicar es un anhelo que tienen los ángeles y que sin embargo tú y yo somos los que hemos sido honrados con ese privilegio? Y si lo has entendido y lo has creído así, entonces hagamos la labor, cueste lo que nos cueste. Como así, mis queridos hermanos, le costó a Pablo. Él vivió toda una vida para ejemplo de nosotros. Recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil, como dice la palabra,
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Todo lo que aparece en la palabra está para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. La vida de Pablo está para ejemplo de nosotros. Siempre nuestro ejemplo perfecto va a ser Jesús, sin lugar a dudas. Recuérdalo. Pero si tuviéramos que buscar un hombre al cual asemejarnos, procura asemejarte, entre muchos, a Pablo. Pablo vivió una vida conforme a su convicción, de acuerdo a lo que experimentó. Él experimentó un encuentro personal, como tú y como yo. Si verdaderamente ha nacido de nuevo, ha experimentado un encuentro personal con Cristo. Él experimentó un encuentro personal con Cristo que cambió su vida y vivió acorde a esa nueva vida. Ya no fue más Saulo de Tarso, ya no fue más ese hombre orgulloso por sus logros, sino que todo lo estimó por basura. Ahora tenía una misión que cumplir, un propósito que cumplir. Y ese propósito era anunciar, desgastar su vida en anunciar el Evangelio, sabiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo que en Él cree. Y eso no debemos de olvidarnos. Nada nos distingue del gran apóstol Pablo, mi amado hermano. Si Dios lo hizo con él, lo mismo lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Podemos ser ese instrumento que Dios anhela usar. Pero debemos vivir conforme, de acuerdo a la voluntad de Dios. No viviendo más para agradarnos a nosotros mismos, para agradar a estos placeres de la carne que para nada, dice la palabra, para nada absolutamente aprovecha. Porque sabemos que el fin de la carne es la muerte, la destrucción. Pero sí podemos invertir, como así hizo el apóstol Pablo, en seguir ganando almas para Cristo. ¿Su trabajo fue fácil? Por supuesto que no. ¿Le costó padecer? Muchísimo. Padeció innumerable. Y nosotros nos dolemos por una mala mirada. Él padeció de manera indecible, pero ninguno de esos padecimientos fue comparable a la gloria que él sabía que iba a experimentar juntamente con Cristo. Es más, él lo tomó por un alto honor, el sufrir por la causa de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos pensar así? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, como dijo este gran apóstol, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? Qué gran pregunta, mi amado hermano. Pregúntatela, grábala en tu memoria, grábala en un papel. Y acorde a ella, evalúate. Evalúa tu caminar. Mi amado hermano, la palabra de Dios nos revela y nos manifiesta grandes hombres y mujeres a lo largo de la Escritura. Como bien decía hace un momento, Abraham, recordamos, ¿no? A la edad de 75 años fue llamado a salir de su tierra y su parentela y lo fue conocido después como amigo de Dios. Fue conocido después como el padre de la fe. Conocemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Conocemos a Moisés, el cual libertó al pueblo de Israel, que fue conocido como el hombre más manso de la tierra. Todos ellos, mis queridos hermanos, a pesar de todas las grandes cosas que Dios hizo a través de ellos, eran simples hombres y mujeres. Muchas veces nuestro principal enemigo somos nosotros mismos. No lo es ni la carne, ni el diablo, no lo es ni siquiera el mundo. Somos nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos los que ponemos límites o ponemos puertas al campo. Una expresión muy canaria. Ponerles puertas al campo. Nosotros somos los que limitamos la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Pablo en ningún momento hizo eso. En el primer momento en que él se encontró que estaba ante la presencia del Dios vivo, de nuestro Señor Jesucristo, no fue pedirle la bendición como muchas veces nosotros buscamos la mano del Señor. Él, lo primero que le dijo después de preguntarle quién era fue: ¿qué quiere? ¿Qué necesita que yo haga por ti? Está en ti, está en mí ese pensamiento. ¿Le has preguntado a Dios en algún momento? Te pregunto y no hace falta que me contestes. ¿Le has preguntado a Dios? ¿Le has preguntado a Jesús? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga por ti?
Y no solamente eso, evaluándote a través de esa pregunta, puedes llegar a la conclusión de que vas a responder con una afirmación a todo lo que Dios te pida. Dios a veces te va a pedir cosas que no van a ser agradables. Recuerda a Saulo, ese hombre orgulloso de todos sus logros, como él mismo decía, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, Benjamín, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de la ley fariseo, celoso hasta el tuétano. Mira si estaba orgulloso, mira si sacaba pecho. Tenía que parecer un pavo real. Sin embargo, después de ese encuentro con Jesús, cambió su nombre de Saulo de Tarso a su nombre el pequeño, el humilde. Él dice de sí mismo en otra parte de la Escritura, como un abortivo. Imagínate, vaya baños de humildad de Dios nuestro Señor. Mi amado hermano, mi amada hermana, estoy seguro de que estamos ante una gran nube de testigos, porque la palabra así lo declara. Estamos ante una gran nube de testigos que están mirando ahora desde el reino de los cielos, anhelando hacer lo que nosotros podemos hacer. Estamos ante una gran nube de testigos que están diciendo, Dios anhela, desea usarte. Da igual tu condición. No tienes que ser perfecto. No tienes que ser el mayor teólogo. No tienes que ser una persona sobrenatural. No tienes que levitar, mi amado hermano. Simplemente tienes que tener ese corazón predispuesto y actuar conforme a esa actitud. Actuar conforme a ese encuentro, a esa nueva vida que tienes en Cristo. Recuerda que eres un nuevo hombre y una nueva mujer. Ese viejo hombre y esa vieja mujer murieron, quedaron en el pasado. A partir de ahí todas las cosas son hechas nuevas. Y si le das la oportunidad a Dios, Dios puede hacer grandes cosas en ti y grandes cosas en mí. Amén. Tenlo por seguro. ¿Sabes por qué? Porque la mano de Dios aún no se ha cortado. Dios aún, hasta el día de hoy, no ha dejado de trabajar. Todo lo contrario. Hoy en día trabaja más arduamente que lo hacía antes. ¿Por qué? Porque el tiempo se aproxima. Estamos en los minutos de descuento. Estamos, como decía otro predicador, en esos minutos extras que ha dado el árbitro. Estamos viviendo hoy en día, si quieres considerarlo de otra manera, estamos viviendo hoy en día de prestado. Así que te animo, me animo a mí mismo. Siempre recuerda el burro delante para que no se espante. Te animo, me animo a mí mismo, mis queridos hermanos, a que no le pongamos límite al Espíritu Santo, primeramente en nosotros y luego a través de nosotros. Porque una cosa, un sello de garantía de que viene de Dios, es que Dios nunca te va a utilizar para bendecir a otros si primeramente no te ha ministrado a ti. Amén. Eso tenlo por seguro. Porque Dios hace las cosas de manera perfecta. Tú y yo las podemos hacer de manera mediocre. Muchas veces las hacemos. Pero Dios, como Él es perfecto, hace todas las cosas de la misma manera, de manera perfecta. Eso sí, Él busca una cosa, tu aprobación. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó lo visible y lo invisible, el Dios que dice las cosas que se hagan, y las cosas son hechas. El que dijo, hágase la luz, y la luz vino, ¿verdad? Ese mismo Dios te ha dado la capacidad a ti de resistirlo o de no resistirlo, de aceptarlo o no aceptarlo, de que Él te puede usar o de que no te puede usar. Eso está en ti y en mí. Nos ha dado esa capacidad de decisión.
te animo a que ya no vivas más para ti. Porque aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Mas aquel que pierda la vida por ganar a Jesús, la ganará, mi amado hermano. Por lo tanto, seamos conscientes del enorme privilegio, honor, llámalo como mejor quieras, como mejor te definas. Mayor privilegio de ser no solamente hijo de Dios, sino de servirle al Dios Altísimo. Mi amado hermano, tenlo presente cada día de tu vida. Ve cada día como el último día de tu vida. Un día, como he dicho muchas veces, a la vez. Este y no otro es el día que ha hecho el Señor. En este día nos gozaremos y alegraremos en él. Este día es una nueva oportunidad de seguir haciendo que el reino de los cielos se extienda aquí a la tierra. Pero Dios ha escogido en su completa omnisciencia, en su completo conocimiento, hacerlo a través de Alberto, hacerlo a través de Wilde, hacerlo a través de Rosario, hacerlo a través de Sonia, hacerlo a través de Jordi. ¿Por qué? Ya le pediremos cuenta. El cómo es cosa de él. ¿Por qué? Porque la obra es de él. No te afanes. No te afanes, dice la palabra. La obra es de él. El cómo es de él. Así como cuando tú vas a una empresa no te preocupas por el vestuario, ¿verdad? Ni las herramientas, porque ya te la dispone. De la misma manera, Dios dispondrá todo lo que necesites para que hagas extender su reino aquí en la tierra. ¿Qué necesitas? El sí tuyo. Necesitas, como el empresario, tu firma. Heme aquí, aquí estoy, para lo que tú desees y anheles. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Amén.